Si hay una especie en Destiny que está en peores condiciones que la humanidad, estos son los caídos. Su raza está muriendo, el éter se está agotando, sus Kells, arcontes y servidores principales están siendo asesinados, y están demasiado divididos como para hacer algo al respecto. Los caídos son una raza nómada de humanoides de 4 brazos con apariencia de insecto, y fueron en el pasado una sociedad jerárquica noble bendecida por el viajero. Son nativos de un planeta conocido como Riz. El planeta fue una vez visitada por el viajero, la Gran Máquina, la cual avanzó su tecnología a niveles nunca visto antes, dándole a los Elisini una edad de oro muy similar a la humana. Sin embargo, al igual que con el colapso en la Tierra, la edad de oro de Riz terminó cuando una flota de naves negras invadieron Riz y arrasaron la civilización de los Elisini. A este evento se le conoció como el Torbellino. Físicamente, los caídos son seres insectoides. Esto se nota sobre todo en su armadura y la forma curva de su equipo, muy similar a los caparazones de escarabajos o avispas. El lenguaje, al menos cuando hablan con los humanos, se asemejan a frotamiento de partes del exoesqueleto para producir vibraciones de una manera muy comprensible para los humanos. Aunque por el contrario, sus vocalizaciones en sus idiomas tienden a ser ronquidos y silbidos agudos o rugidos bestiales. Generalmente usan un casco con un aparato de respiración incorporado. La respiración es asistida por el éter. El éter da vida y sustenta a los caídos y es aparentemente tanto un gas como un líquido, procesado a partir de energía en materia compuesta orgánica. Con suficiente éter, los caídos pueden mudar para volver a hacer crecer sus extremidades si se les corta. Su color de sangre es diferente a la humana, siendo de un tono rojizo oscuro, y nacen de huevos con cáscaras blandas y translúcidas. Cuando son muy jóvenes se vuelven en todo el cuerpo, y son llevados por sus padres para poder protegerlos, atándolos alrededor de ellos. Como son dependientes del éter al perder Riz, crearon servidores que podían autoproducir éter de manera artificial, por lo que desde entonces viven una vida dependiente de las máquinas. En medio del caos que se ató cuando la oscuridad atacó a Riz, el viajero abandonó a los Elisini y huyó. Los caídos se sorprendieron al ver que el viajero los abandonara en lugar de protegerlos en una situación crítica. Y con esta conmoción pronto se convirtió en ira y odio de algunos hacia el viajero. Después de que el torbellino terminara, Riz quedó completamente devastado, con miles de millones de Elisini muertos, los sobrevivientes restantes embarcándose al largo viaje al sistema solar en búsqueda de un hogar. Al final los caídos escaparon y persiguieron el viajero hasta la Tierra. El largo viaje que duró siglos los desesperó aún más, y finalmente adoptaron una nueva forma de supervivencia, ignorando las viejas costumbres y adoraron a los servidores. Algunos Elisinids, cansados de esta vida difícil y ardua, abandonaron a sus familias y tomaron el camino de los piratas espaciales. Tras el torbellino se han convertido en bandidos y piratas, atacando a los asentamientos de las numerosas colonias de la humanidad. Y muchas de sus casas albergan la esperanza de recuperar el viajero de manos de la humanidad. Sus razones de hecho para luchar contra la humanidad es recuperar al viajero y salvar a su raza de la extinción. La batalla de la brecha de Crepúsculo contra la última ciudad sucedió porque querían recuperar al viajero y evitar su extinción. Pero los mismos guardianes se negaron y desde entonces creen que están acaparando al viajero para sí mismos. Cada intento posterior de hacerse un lugar en el sistema solar los ha llevado a desastres aún peores. Kells y arcontes asesinados, servidores destruidos, el éter agotándose, los restos de su civilización cayendo en una espiral cada vez más ruinosa, y todo porque simplemente no pueden cooperar con nadie más. Antes de que se le llamaran los caídos, se llamaban a sí mismos Elisini, en su propia lengua. Ahora solo son restos de una poderosa civilización, que llegaron por primera vez al sistema solar después del colapso, llegando en sus enormes naves conocidas como queches, para saquear y pillajear los antiguos mundos colonia de la humanidad. Los caídos son genios tecnológicos, y tienen que ser así para mantener su equipo en funcionamiento. No solo son capaces de mantener enormes naves de guerra y tecnologías avanzadas, mientras hurgan en las ruinas de la raza humana, sino que también pueden construir tecnología modificándola, que puede enfrentarse a la tecnología de la era dorada de la humanidad, en una guerra electrónica pura mientras usan literalmente chatarra. Aunque los caídos tienen objetivos y jerarquías claras e identificables, toda su perspectiva de la vida se centra en el saqueo y el pillaje, hasta el punto de que su documentación sobre el saqueo tiene un lenguaje florido y connotaciones religiosas. Veneran la tecnología como algo religioso. Los caídos, al igual que los humanos de la última ciudad, adoran al viajero al que llaman la Gran Máquina.
Los servidores son de hecho máquinas mecánicas creadas a imagen del viajero, con tecnología altamente justificada que procesa materia y energía para convertirla en éter que da vida y sustenta a los caídos. La mayoría de los servidores de hecho están conectados a un servidor principal masivo, que forma parte del liderazgo de una casa, mantenidos por un arconte, un sacerdote, que está encargado de su reparación. Los servidores son venerados por los caídos debido a su capacidad de crear éter, aunque no tanto como los servidores principales, que son de hecho vistos como dioses. Los servidores son de hecho capaces de participar en guerras electrónicas, interferencias y piratería de sistemas informáticos para los caídos. La importancia de los servidores para los caídos es tanto religiosa como logística. Destruir el servidor principal de una casa puede ser devastador tanto para la moral como para la sostenibilidad de una casa. Muchos de los Elicini e incluso sus servidores tienen nombres que terminan en S y a menudo en IS o KS, por ejemplo, Resist, Drasis, Sekis, Tankis, Barris, Sabis, Kalis y Mishras. Como los nombres Elicini son duros de pronunciar para los humanos, a menudo los simplifican, por ejemplo pasando del nombre de Mithras a Mitras. Generalmente los que no tienen esos nombres no suelen sobresalir, y tienen nombres mucho más comunes como Paskin y Sori Waskor. La especie incluso ha estado en el sistema solar tanto tiempo que esto incluye tomar el nombre de humanos y agregar un sufijo Elicini adecuado, como por ejemplo un joven Elicini llamado Isselas, cuyo nombre proviene de la diosa maya Isel, o los crueles Aquilots, que adoptaron el nombre después de escuchar las historias humanas del guerrero mítico griego Aquiles. Para ellos, una fuente de fe es la profecía del Ker de los Kers, con la intención de ofrecer alguna esperanza de unidad entre los Elicini posterior al torbellino. Según esta profecía, un día llegará un Kel que unificará a todas las casas caídas. Pero desde entonces sus líderes más brutales han pervertido la idea y se han convertido en un escaño político basado en ideales poco realistas y causado siglos de luchas internas dentro de su raza. Es una fuente de derramamiento de sangre tan irónica que hay en ellos muchos que creen que de hecho los Elicini nunca tuvieron la idea del Ker de los Kers, sino que alguien o algo se lo dio con el simple propósito expreso de hacer que se suicidaran por ello. En algún momento los caídos fueron una raza compuesta por varias casas nobles, antes de descender a su estado actual como nómadas y piratas. Las casas atraen a sus miembros solo por la supervivencia y por la necesidad de éter, al menos que no hayan nacido en dicha casa. Y podrían ser similares por ejemplo a las naciones humanas. La capa son la forma en la que de hecho los caídos significan su rango, una capa más grande e impresionante. Literalmente significa que eres más rudo. Pero cada casa tiene una estructura similar. En la parte inferior están los caídos más comunes, los dreads o escoria. Son los más bajos de los bajos de su sociedad. Sirven solo como mano de obra servil, esclavos y carne de cañón, y a menudo son castigados por los vándalos por el fracaso o la traición. A las escorias de hecho se les corta el par de brazos inferiores como una señal de servidumbre, pero a través del servicio y de distinguirse, pueden recuperar sus brazos y ascender a rango de vándalos. Encima de ellos están los vándalos, que funcionan básicamente como los soldados, asesinos y guardias, formando el núcleo hábil y letal de cualquier equipo de caídos. Son más saludables que las escorias, tienen acceso a más éter, por lo mismo tienen ambos pares de brazos, mejores armas y mejor armadura. Un vándalo merodeador se especializa en el uso de tecnología de camuflaje, combate y cuerpo a cuerpo. También están los sacerdotes, que son los arcontes. En segundo lugar, en la jerarquía de los caídos, que trabajan como agentes ejecutivos para ejercer la voluntad de un Kel. Estos operan en conjunto con el servidor principal y sus máquinas subordinadas. Sin un arconte, el servidor principal de una casa es vulnerable a ataques. Si no hay un servidor principal, la casa no puede producir nuevos servidores para generar éter. Los capitanes o varones son capitanes nobles que lideran sus respectivas flotillas. Encima de ellos están los Kels. Todos en una casa están a cargo de un Kel, los cuales son los líderes indiscutibles de cualquier grupo de caídos y son los brutales comandantes de la fuerza de los caídos en el campo de batalla. Resulta que de hecho los Kels son en realidad la verdadera forma de los Elicini. La distribución del éter es de hecho una forma de control social después de la caída de su civilización. No solo por el racionamiento, sino también para asegurarse que cuando surgieran nuevas casas y nuevos líderes, solo lo mejor de lo mejor fuera el Kel. Además, hay rangos que funcionan como posiciones independientes dentro de una casa caída. Las más conocidas son los escribas, que sirven como historiadores encargados de encontrar información olvidada desde el torbellino. Originalmente todos los escribas eran de la Casa del Juicio.
Actualmente solo una casa caída de hecho tiene un escriba. La última está bajo el control de la Casa Luz, y es la hija adoptiva de Zukel, Eido, y los Splicer. Su trabajo es de hecho una combinación de sacerdote y científico. Son sectas dentro de las casas caídas encargadas de aumentar a otros miembros de la casa con cibernética, piratería corporal, bioingeniería, desentrañar tecnología y mejorar la evolución de la especie Licini. Todos los Licini se dividen en casas. Estas casas se asemejan a la estructura brutal de la época medieval de la humanidad y actúan generalmente como grupos independientes una de la otra, luchando entre sí tanto como lo hacen con otras razas. Cada casa de los caídos existe, pero funciona como una sociedad completamente autónoma liderada por un Kel. Entre estas casas está la Casa de los Demonios. Esta se encuentra principalmente alrededor del Cosmódromo, en la Tierra, más específicamente en Rusia. Son una de las casas más despiadadas y desesperadas, centradas en saquear todo lo que pueden por la fuerza, pero son más numerosos y peligrosos de lo que esta descripción los hace parecer. Su color es el rojo y blanco hueso. Luego está la Casa del Exilio, que se encuentra principalmente en la luna de la Tierra. Está formada por caídos expulsados de otras casas que se unen para formar su propia sociedad. Parece ser la única casa de los caídos sin un Kel, un arconte y un servidor principal, debido a que son un ejército de indeseables apenas organizados. Su esquema de color es verde y negro. La Casa del Invierno se encuentra principalmente en Venus. Son algunos de los caídos más orgullosos que mantienen cuidadosamente las estrictas tradiciones de su antiguo imperio, a pesar de que ésta se ha derrumbado hace mucho tiempo. La Casa del Juicio, una casa que mantenía la paz en la sociedad de los caídos con un escriba asignado a cada quien. Después del colapso de la civilización de los caídos, los miembros de la Casa del Juicio se vieron obligados a depender de otras casas para sobrevivir. La Casa de los Lobos. Esta se encuentra principalmente en el arrecife, y se convirtieron en vasallos de la gente de la reina Marazao, pero finalmente terminaron rebelándose. La Casa de la Lluvia, una casa caída que se extinguió durante el torbellino. Ellos hicieron de hecho la profecía del Kel de los Kels, que se levantaría y restauraría a los caídos a su antigua gloria. La Casa de la Cicatriz, la Casa de la Piedra y la Casa de los Cazadores también se extinguieron. A lo largo del tiempo, algunas casas han absorbido otras casas o tienen miembros de diversas casas. La gran cantidad de estas hace que la unión de la especie sea extremadamente difícil. Sin embargo, en Destiny 2, las casas parecen haber desaparecido. En la Casa de los Demonios literalmente quema sus estandartes y huye. Para cuando llega la Legión Roja solo queda una casa, la Casa de Crepúsculo, que usa el sigilo de la Casa del Juicio, capas y heráldicas moradas, y usa tecnología y armas de todas las demás casas. Pero al final solo quedaron dos casas, y estas son la Casa de la Salvación y la Casa Luz. La Casa de la Salvación, a diferencia de otras casas, han perdido la fe en el viajero y en su lugar siguen a la oscuridad. Su color principal es el blanco con reflejos índigo. Y la Casa de la Luz, liderada por Mitras. Esta está compuesta principalmente por refugiados que están cansados de luchar y quieren la paz. Para ello se han aliado con la vanguardia y actualmente residen en la última ciudad. Su color principal es el verde descolorido. También debido a las medidas continuas de las casas se han formado sindicatos criminales muy comunes. Aunque estas no son casas propiamente dichas, muchos de estos sindicatos funcionan de manera similar a una casa, teniendo incluso sus propios servidores. Entre estos está la Casa de la Araña, que es básicamente un sindicato criminal que reside en el arrecife. También está el Azote de los Kels, una facción de caídos en ascenso que va en contra de todo lo que representan las casas caídas. Estos son básicamente contrabandistas de armas, pero las más interesantes también son las tripulaciones piratas. No es sorprendente que de hecho los caídos tengan piratas, pero estos se destacan especialmente. Estas tripulaciones piratas independientes abandonaron hace mucho el sistema de casas. Se apoderaron de los queches de otros y asaltaron las rutas de suministro. Incluso almacenan tesoros en sus queches y en escondites piratas. Estos piratas suelen ser hostiles a todo, pero tienen un ritual conocido como palabras con manos vacías. Este es de hecho un tipo de discusión sin violencia, donde no se permite ningún acto violento y ambas partes deben escucharse. Como se han encontrado en una situación particularmente complicada, los Licini han tenido que recurrir a métodos radicales para poder sobrevivir. Estos Licinis en estas situaciones han mutado, se han alterado quirúrgicamente y a este punto no se les podría llamar Licini. De hecho son dos grupos conocidos hasta ahora, los Empalmadores del Diablo y los Desdeñados. Los primeros son de hecho Splicer de la Casa de los Demonios, que descubrieron a Siva, una inteligencia artificial de la era dorada de la humanidad y comenzaron a usarla para aumentar sus cuerpos. A sus ojos esto les permite convertirse en los dioses máquina que tanto adoran. Y los segundos son los peores, los Desdeñados.
Estos son una facción de caídos que realmente no son caídos, son mutantes no muertos. Han rechazado tanto al viajero como a la cultura de los caídos construida a su alrededor, y se han alejado del tema típico de los piratas espaciales de las otras facciones caídas, pareciéndose más a un culto religioso. En cuanto a su tecnología, los Elysinis son los mejores ingenieros del sistema solar, e hicieron durante su edad de oro el doble de avance en exploración espacial que los humanos. Los caídos son expertos en la chatarra, y donde otros ven montones de chatarra inútil, ellos pueden sacar poderosas maravillas tecnológicas. Las naves de los caídos son conocidas como queches. Estas naves son sus hogares, con aproximadamente 1 kilómetro de largo cada uno. En teoría, cada casa debería tener al menos una, con un Kel como su capitán, y el arconte como ingeniero jefe y navegante, pero en la práctica las casas tienen múltiples queches dirigidos por varones. El skiff se utiliza como nave de despliegue y se despliega de cada una de estas naves, y es decir un transporte de tropas utilizado por los caídos. También utilizan mucho su omnipresente tecnología de camuflaje, pero para que vean, en comparación, lo lejos que estaba la edad de oro de la humanidad en comparación con la Elysium. Esta tecnología fue de hecho diseñada originalmente como juguetes para niños, y la han manejado adaptándola a todo, desde soldados individuales hasta sus colosales queches. En combate los caídos prefieren usar caminantes, un tanque de 6 patas con 3 cañones de distintos grados de letalidad. Es el vehículo de combate más pesado de los caídos con un tanque secto, si se quiere ser técnico. Pero independientemente de eso, es un UGV fuertemente blindado que posee un cañón pesado, una ametralladora Gatling de energía en su parte inferior, y lo que parece ser una cápsula de misiles alimentada con energía. El vehículo se arrastra por el terreno como una araña, en lugar de orugas de tanque. También usan drones conocidos como los Shank o aguijones. Son básicamente los bulldogs de los caídos. Son lo suficientemente pequeños y resistentes como para ir donde la escoria no entra. Exploran, vigilan y patrullan. Y los caminantes caídos son capaces de desplegar estos drones desde bahías internas para brindar apoyo táctico y reparaciones de campo. Los caídos también tienden a pintar estos drones con los colores de su casa y les dan un nivel de sensibilidad tratándolos como miembros de su familia. Son fáciles de fabricar y expandir, a menudo hechos con tecnología de otras especies. También utilizan los bergantines, que son básicamente mechas. Son máquinas de guerra bípedas utilizadas por los caídos. El primero que se encontró fue Insurrection Prime, un robot enorme, que se utilizó para invadir la última ciudad y entrar a la armería negra por parte del azote de los Kells. Y desde entonces el resto de cazacaídas también los han utilizado. Incluso los grupos criminales Elysium también se han apoderado de ellos. Y de hecho son tan útiles que incluso se puede adaptar a un servidor para que lo use. El servidor literalmente se puede utilizar como la conciencia del bergantín para que pueda defenderse. También utilizan a las Spies, motos voladoras ligeras utilizadas principalmente como vehículos de patrulla. Actualmente los Elysium han encontrado suerte en una casa, que incluso ha logrado llegar a bases con la última ciudad, permitiéndoles vivir con los humanos en una zona marginal de la última ciudad, y a menudo se ha producido enfrentamientos con los nativos de la ciudad. Sin embargo, en tiempos recientes parece que la relación entre humanos y caídos ha mejorado considerablemente. Pero díganme ustedes qué piensan de los caídos, qué piensan sobre los Elysium. No olviden darle like, suscribirse al canal y compartir este video, que eso me ayudaría mucho.